Recording in progress. Y vamos a iniciar el material que habíamos avanzado en la última clase. Estamos hablando en relación a lo que son las cartas orgánicas. Y decíamos que las cartas orgánicas están relacionadas con definir algunos criterios que van a ser de cumplimiento obligatorio en el área territorial que corresponde a la ETA, ¿no? A la entidad territorial autónoma. Recording in progress. Que decide el orden político para establecer cuáles van a ser nuestras nuevas condiciones económicas, bajo qué condiciones de desarrollo económico va a desarrollarse el municipio, valga la redundancia, y bajo qué condiciones de organización social va a brindar un servicio, brindar atención. Recording in progress. Les de desarrollar la carta orgánica, los consejos municipales en cada entidad municipal, que son el ente legislativo por sí solo no tiene capacidad técnica como para desarrollar esto. No podemos decir con esto que los concejales no tengan, sino desarrollar una carta orgánica se requiere una del tema. Recording in Al Consejo progress. Municipal también se debe conformar un comité político. Les decía, no se trata de un comité conformado por partidos políticos, sino que se trata de un comité en el que van a participar miembros de la población, representantes de la población, de las organizaciones que sean reconocidas en el municipio. Estas personas van a dar seguimiento al proceso que se va a plantear por parte del equipo técnico. Decíamos que el comité político estará conformado por diferentes miembros de la sociedad, quienes van a partir de un reconocimiento por parte del Consejo Municipal, a conformar este comité de manera eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que el comité político no es un organismo al interior del Consejo Municipal, sino que se conforma eventualmente mientras se va a desarrollar la Carta Orgánica.
Y el equipo técnico, por su parte, estará conformado por profesionales de diferentes áreas, de manera que puedan garantizar la solvencia técnica del contenido que se va a tener en la Carta Orgánica. Este equipo técnico tampoco va a formar parte de la estructura del legislativo, sino también va a ser contratado de manera eventual para desarrollar el trabajo de la Carta Orgánica. Este trabajo, esta conformación del equipo técnico, decíamos, se puede desarrollar de dos maneras. Una puede ser una invitación directa o una convocatoria para profesionales independientes, de manera que el Consejo Municipal defina cuál es el listado de profesionales que va a requerir y hace la convocatoria correspondiente para que cualquier profesional a nivel nacional pueda presentarse a brindar sus servicios. También puede desarrollar esta convocatoria a nivel de consultores. ¿Qué quiere decir esto? Que una consultora genera un equipo multidisciplinario y plantea este equipo para el desarrollo de la elaboración de la Carta Orgánica. Entonces, el Consejo Municipal va a estar a cargo del desarrollo como tal, de la elaboración y aprobación de la Carta Orgánica Municipal en apoyo con el Comité Político y el equipo técnico. ¿Cómo se desarrolla la Carta Orgánica? Vamos a ir dando lectura a cada una de estas etapas que se deben cumplir de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías para desarrollar una Carta Orgánica. Vamos a ver quiénes están el día de hoy con nosotros. Virginia Rodríguez, ¿se encuentra Virginia? Virginia hoy no está con nosotros. Edith Rodríguez, ¿se encuentra Edith? Edith tampoco está en clase. María Gutiérrez. María no está en clase tampoco. Sí, licenciada, aquí estoy, presente. ¿Cómo está María? Buenas tardes. María, ayúdame con la etapa de diagnóstico en la elaboración de la Carta Orgánica. Bueno, ¿cómo se elabora la carta orgánica? El primer paso para elaborar una carta orgánica es hacer un diagnóstico de la población del municipio, así como un médico revisa y pregunta a sus pacientes para saber qué problemática tiene. Diagnóstico. Como representantes del equipo técnico para poder hacer un diagnóstico del municipio, visitamos todas las comunidades, el pueblo, las organizaciones que existen para conocer más sobre la población. Plan de trabajo. Luego de hacer esta visita, logramos elaborar un adecuado plan de trabajo para presentar al Consejo Municipal. Muy bien, María. Entonces, ¿cuál es el primer paso para elaborar la Carta Orgánica? Sería primero hacer un diagnóstico. Ir ¿no? a las comunidades, diagnosticar, así como un médico, digamos, y así sucesivamente, de acuerdo a eso, hacemos la Carta Orgánica. El primer paso sería el diagnóstico. Muy bien, María. Tal como lo señala su compañera, un primer paso que tenemos que enfocar nosotros como parte del equipo técnico es realizar el diagnóstico. Este trabajo, a partir de este punto, ya está a cargo del equipo técnico. Nosotros vamos a constituirnos entonces en miembros de este equipo técnico para poder enfocar este desarrollo. El diagnóstico es tratar de establecer las condiciones en las que se encuentra actualmente el municipio. ¿Cuántas comunidades tiene? Si es un municipio urbano, entonces, ¿cuántas juntas vecinales? ¿Cuántos distritos tiene? ¿Qué tipo de características tiene la población? ¿Cómo nosotros podríamos plantear nuestros talleres de reunión con esta población? ¿Qué tipo de idioma habla la población? ¿Qué tipo de actividad prioriza la población para poder desarrollar? No se olviden que este equipo técnico tendrá que en estos tres sentidos, ¿no? El desarrollo económico, social y cultural. Entonces, ya tiene que tener un antecedente.
Si estamos hablando de que tenemos que trabajar con el desarrollo económico, social y cultural, entonces además debemos hacer un mapeo de actores. ¿Qué significará mapeo de actores? Alex Jacinto, ¿se encuentra Alex? Sí, licenciada, bueno, buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está Alex? Buenas tardes. ¿Qué será un mapeo de actores, Alex? Eh, licenciada, un mapeo puede ser, a ver, que tiene que tener todas eh, los lineamientos bien centralizados en una actividad, licenciada. Vamos por ahí. ¿Quién quiere ayudar al criterio de Alex? Alex ya nos ha dado una idea base. Gracias, Alex. Licenciada, buenas Fabricio, tardes. adelante. Buenas tardes. Para mí un mapeo de autores es, ay, ¿cómo le diría? Poder identificar a las personas y organizaciones que se consideran más importantes para implementar Exactamente. un proyecto, un diseño o algo así, más o menos, licenciada. Muy bien, Fabricio, muy bien. Muy bien, Alex, muy bien, Fabricio. Entonces, cuando nosotros decimos el mapeo de actores, nos referimos a hacer el listado. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo económico, ¿con quiénes tendríamos que trabajar? Tendríamos que trabajar con asociaciones de micro y pequeños empresarios. Si se trata de un municipio de orden rural, entonces trabajaremos con asociaciones de productores agropecuarios, artesanales. Por ejemplo, en la zona del sudoeste se destacan los productores de quinoa, de camélidos, que tienen ya organizaciones consolidadas. Entonces, si yo estoy queriendo hacer un diagnóstico, tendré que hacer un mapeo de actores considerando estos temas. El primer enfoque en el que tengo que cerrarme es en el tema del desarrollo económico. Entonces, tendré que generar un listado de organizaciones que estén relacionadas con el tema económico. Una vez que tenga ese listado, ahora debo de enfocarme en hacer el listado para quienes están involucrados en el tema social. ¿Quiénes, por ejemplo, tendrían que estar en este mapeo de actores en el enfoque social? Alejandro Navía, ¿se encuentra Alejandro? Alejandro hoy no está en clases. Maribel Benavides. Maribel tampoco está en clases. Ingrid Cayo. María Chiri. Ingrid, ¿me escucha? Licen, ¿Cómo está Ingrid? Buenas tardes. buenas Ingrid, tardes. ¿qué instituciones identificaría para que formen parte de su mapeo de actores en el enfoque social? Mapeo de enfoques. ¿Qué A ver, instituciones, quiénes tendrían que estar en esta lista de instituciones relacionadas con el enfoque social? enfoque social, a ver. Em, eh, mm, a ver, la Secretaría de Desarrollo Social, eh, los Institutos Nacionales de Economía Social, el Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías. Dicen, Mire, cuando estamos hablando de los enfoques, y les voy a pedir a todos que prestemos atención, luego preguntas tan sencillas como esta no se pueden responder en un examen, ¿no? Nosotros hemos dicho que para desarrollar la carta orgánica tenemos que tener 3 enfoques. Un primer enfoque va a ser el tema del desarrollo productivo. Y decíamos que tenemos que establecer un listado de todos quienes estén involucrados con el desarrollo productivo del municipio. En este caso podrán ser asociaciones de artesanos, productores agrícola-pecuarios, todo lo que tenga que ver con el tema productivo, incluyendo a aquellos que su compañera acaba de mencionar.
En el tema social, debemos estar buscando a quienes están vinculados con la actividad social. Quiere decir esto, por ejemplo, con quienes brindan servicios a la población. Hablemos de educación, hablemos de juntas escolares, hablemos de salud, colegios de médicos, de profesionales relacionados con el tema de la salud, hablemos del tema de no sé, organizaciones relacionadas con el tema ¿qué se llama esto? De transporte público, porque van a estar relacionados con el tema de acceso a las vías en condiciones óptimas, los sindicatos de las diferentes organizaciones de servicios de telecomunicación, de energía eléctrica, de agua potable, todo aquello que tenga relación con el desarrollo social, todo aquello que tenga relación con los servicios que se les va a prestar a la población. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener de primera fuente la idea de cuál es la situación real del municipio y hacia dónde tiene que enfocarse. Probablemente lo que ocurre en, por decir, en poder mejorar una vía en el área histórica en Potosí, no tenga que ver con el hecho de que la entidad relacionada con esto no quiera realizar las obras para sanear las vías, sino lo que ocurre es que al ser declarado un área histórica, tiene que tener ciertas características y por tanto no se le está permitiendo establecer una modificación, no se le permite echar cemento o algo así a las vías del área histórica. Entonces, tendrá que intervenir este sector para poder decir cómo tiene que ser la normativa y esta normativa que sea accesible para que realmente todas las calles del centro histórico estén en buenas condiciones, ¿no? Cosa que a veces no ocurre por diferentes normativas. Y esta carta orgánica va a tener que involucrar normativas relacionadas con esto. Va a tener que decir cuáles van a ser las condiciones de rescate del área histórico, entonces, qué tipo de infraestructura se va a poder hacer en esa zona. ¿Bajo qué condiciones se tendrá que prestar el tema de educación, de salud? Hablemos de educación, tanto conflicto que se ha visto hoy en día con el tema del desayuno escolar. Entonces, la Carta Orgánica va a tener que establecer los criterios de cómo se tendría que cumplir con esa competencia a partir del municipio. Por tanto, es importante que quienes forman parte de este mapeo de actores en el área social tengan conocimiento de aquello sobre lo que se va a tratar en esta área, ¿no? En el tema cultural, si estamos hablando ya del enfoque cultural, ¿quiénes tendrían que formar parte de este mapeo de actores? Ingrid Cayo, ¿se encuentra? Acabamos de hablar con Ingrid. Ingrid creo que no está muy claramente con nosotros. María Chiri, ¿se encuentra? María no está en clase. Raúl Choque. Lice, buenas tardes. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué opina usted? ¿Quiénes tendrían que estar en el listado del enfoque cultural? Imagino, Lice, que todas las organizaciones que están relacionadas con esa parte, Lice, Por ejemplo, en Potosí, ¿quiénes? la Secretaría de Turismo podría ser. El municipio, de hecho, va a estar involucrado porque está a cargo, ¿no es cierto? Sí, Pero ¿qué sí. organizaciones de la sociedad? Mm, pueden ser las asociaciones, Lice, las ONGs y no, desconozco ahorita qué nombres en particular, Lice. En el tema de los chutillos, ¿habrá alguna organización relacionada con el tema cultural? Creo que sí, sí, Lice, hay. ¿Cómo se llama? Creo que es la Organización de Fraternidades.
organización de fraternidades cultural de Chutillos, creo que se denomina, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ellos tendrían que estar involucrados porque van a estar relacionados con el tema cultural. ¿Quiénes Sí, más así creen que es. deberían estar? Muchas gracias, Raúl. Roberto. ¿Estaba participando Roberto? ¿Quiénes más Licenciado, tendrían que participar? licenciado, disculpe, una duda. ¿El Ministerio de Educación y Cultura y Deportes estaría dentro de este mapeo? ¿Podría estar? Sí, podría estar. Pero no relacionado con el tema cultural, sino con el tema social. ¿Quiénes más podrían estar? Por ejemplo, el tema de la asociación de reposteras de masitas tradicionales en Potosí. Conozco que hay una tradición, ¿no es cierto?, en el tema de la repostería, también en la confección de dulces. Hay una convocatoria específica para el tema de Chuquillo, sobre todo donde se manifiesta mayormente este tema. Entonces, ellos también podrían estar involucrados. Entonces, ¿cuál es la idea del mapeo de actores? Lo que se requiere es que necesitamos tener una lista de quienes van a participar en cada uno de estos enfoques, de manera que cuando nosotros como equipo técnico nos encarguemos de desarrollar esto, entonces tengamos el respaldo de quienes están vinculados directamente con esta actividad. Entonces, un primer trabajo que tenemos que desarrollar es el diagnóstico. Y el diagnóstico va a tener como característica esto, ¿no? Poder saber cuál es la realidad del municipio en cuanto a quiénes habitan en el lugar, qué características tienen, económica, social. Vamos a tratar de establecer si se dividen en comunidades, si se dividen en distritos, estos distritos y comunidades, qué responsables, qué representantes tienen, y vamos a tratar de ubicarlos en cada uno de los enfoques que podamos asumir como parte de la Carta Orgánica Municipal. Una vez que tenga este diagnóstico, lo siguiente va a ser establecer el plan de trabajo. Al hablar del plan de trabajo, se trata de hacer un flujograma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que plantear un inicio y un fin de este proceso de elaboración de la Carta Orgánica. Vamos a iniciar con el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a desarrollar el mapeo de actores. Un siguiente paso, vamos a desarrollar una reunión con estos actores para poder conformar el comité político. Una vez que desarrollemos el comité político, vamos a cronogramar las reuniones con cada una de las comunidades y cada uno de los distritos para poder plantear y escuchar la propuesta de cada uno de los ciudadanos en relación a los 3 enfoques que se hubieran planteado en la Carta Orgánica. Entonces, vamos a ir construyendo con todos, ¿no? Vamos a ir socializando y estableciendo un cronograma de actividades. Y el plan de trabajo que se le presenta por parte del equipo técnico al Consejo Municipal constituye esto, ¿no? Es este flujograma que nos va a decir cuántos talleres vamos a desarrollar, con quiénes va a llevarse adelante estos talleres, qué resultados vamos a tener en cada una de las etapas para poder conformar la Carta Orgánica. De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, y muchos lo han debido revisar, el tema de elaborar la Carta Orgánica tiene un procedimiento establecido y además tiene que ser sustentado en base a la participación de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llevemos adelante los trabajos para desarrollar la Carta Orgánica, tendremos que tener actas, tener listas, reporte fotográfico del trabajo que se está desarrollando, para que nosotros, cuando entreguemos la Carta Orgánica y adicionalmente entreguemos un informe de cómo se ha desarrollado la Carta Orgánica, podamos entregar al municipio este documento con respaldos, ¿no? De que todos han participado y quienes participaron
tienen el sello y la firma de sus entidades y también están participando como representantes. Entonces, tenemos el respaldo de todo aquello que se va a desarrollar. Una vez que se tiene el plan de trabajo, lo que se tiene que hacer es plantearlo al Consejo Municipal y si ya está establecido el comité político, se tendrá que plantear a ambos. Es decir, el equipo técnico va a tener que explicar en qué va a consistir cada uno de estos pasos, qué resultados vamos a tener y finalmente qué es lo que se va a lograr y en qué tiempo se va a desarrollar la carta orgánica. Luego tendremos que entrar en la etapa de socialización, es decir, vamos a entrar a ver los ampliados. ¿A qué se referirá esto? ¿Lindsay Cuba se encuentra? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Lindsay. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Está bien, licenciada. Luego de los ampliados, de cada comunidad y sector del municipio eligió a sus representantes estatuyentes respetando la equidad de género Chachahuarmi. En Quillabaya se han elegido a 88 personas como representantes, de los cuales 34 son mujeres y 54 varones. Ellos actualmente conforman la Asamblea Estatuyente, que se encarga de elaborar la Carta Orgánica del municipio. También se eligió la directiva de la Asamblea, que está conformada por 2 mujeres y 2 hombres. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos ahora es generar esta representatividad. Empecemos a socializar lo que es la Carta Orgánica y a elegir a los representantes que ya tienen conocimiento de qué trabajo van a desarrollar. Y vamos a conformar el comité político, además adicionando representantes. Y en condiciones ideales, como se ve en el ejemplo, van a tener que ser representativos, equitativos en términos de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber la misma cantidad de varones y de mujeres en cada una de las instancias de representación que hayamos identificado, sean comunidades o sean distritos. ¿Qué deben hacer los estatuyentes? ¿Qué tienen que hacer estas personas que van a formar parte del comité político y finalmente de la asamblea? Gladys Ramírez, ¿se encuentra Gladys? Sí, Lice. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. De lo que dice, al terminar estas sesiones, cada comisión debe entregar el documento redactado al directivo de la asamblea estatuyente para que sea revisado junto al equipo técnico. Esa parte, Lice. Todo, por favor. Los artículos redactados por las comisiones de trabajo serán revisados y aprobados en sesión plenarias de la asamblea estatuyente en detalle. Entonces, cuando hablemos del comité político y esta asamblea estatuyente, van a tener como trabajo desarrollar reuniones conjuntas y también reuniones por mesas de trabajo, que es lo que se estila, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el trabajo y ustedes van a ver en la revisión de la Carta Orgánica y su contenido, hay demasiados puntos para desarrollar y muchos de estos puntos se tornan en conflictivos al momento de realizar el tratamiento. Si nosotros como equipo técnico queremos asumir una estrategia óptima, lo que se trata de hacer es que se trabaje por mesas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos dividirla mínimamente en 3 mesas. Una con un enfoque del tema económico, otra con el enfoque del tema social y otra con el enfoque del tema cultural. Inclusive podríamos asumir una 4ª mesa relacionada con el tema administrativo financiero
del municipio. De manera que podamos trabajar en estos 3 temas y al finalizar cada una de las mesas va a socializar el trabajo que ha desarrollado y va a plantear la propuesta en cada uno de los puntos que le ha tocado desarrollar. Entonces, el trabajo va a ser mucho más interesante y además, en cada una de estas mesas, como ya tenemos el mapeo de actores, vamos a poder distribuir de manera que estén relacionados con el trabajo que deben desarrollar y no se vaya a ampliar el trabajo y no se estanque, ¿no? No se empantane a veces en tocar un solo tema que es conflictivo y resulta que todos se involucran en esto y no se puede dar con la redacción de la carta orgánica. Entonces es muy importante que podamos encontrar la manera óptima para organizar nuestras mesas de trabajo de manera que se realicen estas reuniones, estas asambleas, de manera que puedan tener un resultado adecuado. Fabiola Niñuco, ¿se encuentra? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva. Bueno, licenciada, luego de la aprobación de los artículos, un abogado debe acomodarlos en términos o palabras jurídicas para que esté de acuerdo a la forma de presentación legal que piden las leyes. Con todos estos arreglos, finalmente se obtiene un documento en limpio y mediante una carta la directiva de la Asamblea Estatuyente entregará el anteproyecto de carta orgánica al Consejo Municipal para que sea aprobado. El anteproyecto de carta orgánica debe ser aprobado por 4 de los 5 miembros del Consejo Municipal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez que se ha terminado el trabajo de reuniones con la Asamblea Estatuyente, con quienes están formando parte del comité político, y hayan discutido y aprobado en grande y en detalle cada uno de los artículos de la Carta Orgánica. ¿Qué quiere decir aprobado en grande y en artículo? Y por artículos, significa que primero se da una lectura a todo el documento que se ha generado de manera global y se aprueba el contenido. Es decir, se verifica que tenga todos los puntos necesarios, que no haya faltado algún punto en el tratamiento y se aprueba en grande. Y luego se establece una lectura artículo por artículo y se aprueba por mayoría de quienes forman parte de esta asamblea cada uno de los artículos. Una vez que se ha concluido esto, se debe de pasar por una etapa de evaluación técnica. Recuerdan que decíamos que el equipo técnico va a estar conformado por profesionales de diferentes áreas. Uno de los profesionales que debe de hacerse cargo de esta revisión es un asesor legal, un abogado, un profesional de la línea legal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona va a verificar que los términos que están involucrados en la Carta Orgánica sean los adecuados, que el contenido esté en concordancia con la Ley Marco de Autonomías y con la normativa que va a ir involucrada a cada uno de los artículos que debemos trabajar. ¿Qué querrá decir concordancia? Mary Condori, ¿se encuentra Mary? Sí, licenciada. ¿Cómo está Mary? Buenas tardes. ¿Qué significará concordancia, Mary? Concordancia para mí sería de acuerdo, licenciada. Exactamente. Cuando nosotros decimos concordancia, quiere decir que va a estar en relación o de acuerdo con una normativa, que no va a ir en contra de la normativa. Si la Ley Marco de Autonomía se está estableciendo un orden, entonces la Carta Orgánica debe de hacer referencia a este orden. Probablemente aumente algunos artículos,
pero no puede salirse de la línea establecida por la Ley Marco de Autonomía. Otro criterio, por ejemplo, que se considera es el tema de la concordancia de las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que como vamos a ver a continuación, hay algunas competencias que son exclusivas del nivel central del Estado y otras que son exclusivas de los municipios, al igual que hay otras que son exclusivas de las gobernaciones. En estas condiciones, ninguno de los tres puede asumir la competencia del otro. El abogado que se haga cargo de la revisión de la Carta Orgánica tiene que establecer que esté en concordancia con la competencia que está atribuible para el gobierno municipal al tratarse de Carta Orgánica. Y en el caso de ser una gobernación, será en relación a el estatuto autonómico, ¿no? Entonces, esta parte es la revisión como tal. Una vez que se tenga esta revisión y se haya verificado por el equipo técnico todo el documento, se pasará esto al Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal, tomando en cuenta todo el procedimiento realizado y el resultado de la Carta Orgánica, el documento ya de la Carta Orgánica, entonces va a tener que hacer un análisis y va a tener que someterlo a verificación para su aprobación. Una vez que se tiene esto, el documento ya aprobado a nivel municipal, entonces se debe enviar al Tribunal Supremo Constitucional para generar una revisión última y su aprobación final. Nancy Quispe, ¿se encuentra Nancy? Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está Nancy? Buenas tardes. Ayúdeme por favor con la lectura de esta diapositiva. Está bien. Un Tribunal Supremo Constitucional y la Carta Orgánica. Una vez aprobado el anteproyecto por el Consejo Municipal, pasa a llamarse Proyecto de Carta Orgánica, que finalmente es enviado al Tribunal Constitucional en Sucre. El Tribunal Constitucional Plurinacional hará una revisión detallada del contenido de la Carta Orgánica, verificando que esté en relación y no contradiga la Constitución Política del Estado. Muy bien. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que el equipo técnico va a ser responsable de la elaboración del anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal hasta la presentación al Consejo Municipal para su aprobación. Una vez que este anteproyecto sea concluido, se enviará al Tribunal Supremo Constituyente para que finalmente ellos definan si está o no está de acuerdo a las normas en vigencia, a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, la normativa, por ejemplo, en el tema financiero, presupuestario para las entidades públicas, entre otros, ¿no? Y deben establecer que tenga la relación necesaria. Si ha cumplido con todos estos pasos y finalmente el informe emitido por el equipo técnico además tiene el respaldo necesario de la participación de la población en esta elaboración de la Carta Orgánica, entonces esta Carta Orgánica va a ser aprobada. Y se va a constituir ahora ya no en anteproyecto ni en proyecto, sino en la Carta Orgánica Municipal del gobierno municipal al que hace relación. Es decir, se va a constituir en la Carta Orgánica como las que se les ha pasado a cada uno de sus grupos. Como les decía, una vez que ya hayamos realizado la revisión y finalmente haya sido objeto de análisis en el tribunal, esta va a ir a su aprobación. Una vez aprobado el proyecto de Carta Orgánica, mediante referéndum se podrá aplicar y poner en vigencia. Un último paso que necesitamos para que la Carta Orgánica entre en vigencia es el referéndum. ¿Qué es un referéndum? Yanira Callamullo, ¿se encuentra Yanira? Sí, licenciada. ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. ¿Qué será un referéndum, Yanira? Cuando un país
cuando un país hace las elecciones de sus gobernadores y o para admitir leyes o actos administrativos. ¿Ya? Es un acto eleccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el referéndum para aprobación de la Carta Orgánica va a intervenir un órgano del Estado. ¿Qué órgano va a intervenir? Electoral, licenciada. Exactamente, el órgano electoral va a intervenir en la última etapa de aprobación del referéndum para la Carta Orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a someter a una votación a toda la población del municipio para la Carta Orgánica, a toda la población del departamento para el Estatuto Autonómico, preguntando si están de acuerdo o no con el contenido de la Carta Orgánica. Previo a esto, el órgano electoral pide algunos requisitos. Por ejemplo, un primer paso es la socialización de la Carta Orgánica final. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que imprimir ejemplares en borrador de esta Carta Orgánica y se tiene que socializar con la población, ya sea en físico o en digital, de manera que quienes van a formar parte de este referéndum estén en conocimiento pleno de aquello que van a aprobar como parte de la Carta Orgánica. Ese ha sido un problema en la aprobación del Estatuto Autonómico a nivel departamental, porque dado que no se hizo la socialización, ya se quería mandar al referéndum de aprobación y la población se negó a aceptar que se invierta recursos para la aprobación de un documento del que no tenían conocimiento. Entonces, es muy importante que para entrar en el referéndum, la Carta Orgánica haya sido socializada con la población y ellos estén en conocimiento. Resulta que el referéndum tiene un costo. Cuando el órgano electoral acepta encarar un acto eleccionario, un acto de votación para poder aprobar un referéndum, este órgano le presenta un presupuesto al municipio. Normalmente, si no me equivoco, están entre los 50.000 bolivianos en un margen de la población de la ciudad de Potosí, pero puede ser aún mayor si la población es mayor. Por ejemplo, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, sin duda el costo es mucho más significativo. Entonces, este presupuesto tiene que salir del municipio. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando no se ha hecho adecuadamente la socialización del documento? Que no se ha cumplido en el proceso de elaboración con que las entidades de orden social estén involucradas en la elaboración de este documento. Al momento de hacer el referéndum, ellas rechazan este documento. Y el dinero que se ha invertido para poder hacer la aprobación y el documento haya salido o el referéndum haya salido negativo, inclusive se le puede atribuir un incumplimiento de deberes al Consejo Municipal, dado que no se ha cumplido con el procedimiento adecuado para dar validez al documento que se ha presentado. Entonces, esta parte del referéndum es la última parte y es la parte más delicada, que si nosotros no hemos podido establecer un procedimiento participativo, socializado, y que todos estén de acuerdo y tengamos los respaldos de que se ha aprobado todo este proceso, el referéndum nos sale negativo y podemos asumir una responsabilidad por incumplimiento de deberes. Entonces, es sumamente importante que se haya cumplido todo este proceso. Finalmente, se ha logrado cumplir de esta manera, entonces aprobamos el presupuesto del órgano electoral para poder llevar adelante el referéndum y le damos ese recurso para que el órgano electoral elabore un procedimiento para desarrollar esto. ¿Qué quiere decir esto? Va a fijar un día, una hora, un momento para poder desarrollar esto y la población pueda emitir su voto a favor o en contra de la Carta Orgánica Municipal. Si la población aprueba la Carta Orgánica Municipal, entonces se va a poder poner en vigencia este documento legal. De lo contrario, se va a tener que revisar y va a tener que volver nuevamente a ser objeto de revisión por parte de la Asamblea, del Comité Político, del equipo técnico,
para que recién podamos lanzarlo en un referéndum. Entonces, esta última etapa es la de validación oficial. Lo mismo ocurrió con la constitución política. Hubo una elección y definimos si estábamos o no de acuerdo con esta constitución. Había criterios a favor y criterios en contra. Sin embargo, la mayoría aprobó la constitución y por tanto entró en vigencia. Lo mismo ocurre con la Carta Orgánica y con el Estatuto Autonómico, ¿no? Si se aprueba a partir del referéndum, entonces entrarán en vigencia. ¿Qué elementos importantes contiene la Carta Orgánica? Además de poder establecer cuáles son las características particulares de idioma, característica social, enfoque productivo que pueda tener la población de cada municipio, lo más importante que tiene es el catálogo de competencias que va a cumplir. Las competencias son aquellas actividades que le son permitidas cumplir al municipio para desarrollar sus actividades. Y tenemos 4 tipos de competencias. Estas competencias están establecidas en la Constitución Política del Estado en el artículo 297, para quienes quieren tener una referencia más clara. Y también están establecidas en la Ley Marco de Autonomías para quienes ya hicieron la tarea del día de mañana. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La primera es la competencia privativa. ¿A qué se referirá? Yolanda Fernández. ¿Se encuentra Yolanda? Yolanda hoy no está en clases. Yanira Cayamullo. Sí, licenciada. Yanira, ayúdame con la lectura de la primera competencia, por favor. Ya. Catálogo competencial de acuerdo a la CPE. 1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del Estado. Muy bien, muchas gracias. Estas competencias, entonces, son exclusivas del nivel central del Estado. Son competencias, muchas de ellas las hemos revisado a nivel de ministerios, de manera que no se pueden descentralizar estas actividades. Por ejemplo, que el control y administración de los recursos estratégicos del Estado es competencia exclusiva y privativa del nivel central del Estado. Ni los municipios ni las gobernaciones pueden determinar este tema. Por eso, por ejemplo, el tema de la concesión de los parajes mineros, entre otro tipo de recursos estratégicos para Bolivia, están a cargo y son exclusivamente actividad del nivel central del Estado. Entonces, tenemos unas primeras, ¿no? Que son las privativas. Nosotros no podemos tener estas competencias privativas en la Carta Orgánica Municipal ni tampoco en el Estatuto Autonómico, porque son exclusivamente del nivel central del Estado. Vamos a ver la siguiente. Adelaida Villavicencio. ¿Se encuentra Adelaida? Sí, licenciada. Ayúdeme con las competencias exclusivas, Adelaida. Está bien. El 2. Exclusivas aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia. Las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. ¿Qué significará, Adelaida? Creo que se nos fue. Al hablar de las competencias exclusivas, son aquellas que en el criterio de reglamentación, ¿qué quiere decir esto? El nivel central del Estado va a emitir las leyes, va a poder establecer la legislación en cuanto a estas competencias, pero la reglamentación y la ejecución de esta normativa va a poder ser transferida a cualquier otro nivel del Estado. Quiere decir, del nivel central podría transferirse al municipio o puede transferirse también a la gobernación.
Entonces, a este tipo de competencias que pueden transferirse a otro nivel del Estado se denominan exclusivas. Vamos a ver también las competencias concurrentes. ¿A qué se referirán? Helen Valverde, ¿se encuentra? Helen. Sí, licenciada. Ayúdenme con el punto 3, Helen, por favor. Aquellas en que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. ¿A qué se referirá Helen? Helen también se nos fue. Muy bien. Cuando hablamos de las competencias concurrentes, son aquellas que se van a compartir, que se van a distribuir, si se quiere, en condiciones específicas al nivel donde se van a ejercer. Por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la educación está normado a nivel nacional. La normativa, la ley Avelino Ciñani, ha sacado el nivel central del Estado. Esta ley Avelino Ciñani ha sido descolgada en cada una de las representaciones departamentales y municipales, de acuerdo a la actividad que desarrolla cada una de las entidades. Por ejemplo, a nivel departamental se tiene lo que es el SEDUCA. El SEDUCA establece los trámites y actividades que se relacionan con la actividad educativa como tal en el departamento, pero se basan en la normativa que se ha plasmado a nivel central del Estado. Sin embargo, la actividad administrativa ya se ha desconcentrado a nivel departamental. Y algunas otras actividades relacionadas con el tema educativo se les ha dado a los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tema de ayuno escolar, el tema de la infraestructura y equipamiento para el tema educativo, son responsabilidad de los gobiernos municipales. Entonces, deben de trabajar en coordinación estos tres niveles del Estado con sus propias competencias, cada uno en la competencia que le atribuye, pero deben de tener una correlación. No es que cada uno tiene sus propias normativas o que cada uno tiene sus propios procedimientos, sino que trabajan en coordinación los tres niveles del Estado, siempre y cuando cumplan con la competencia que le toca. Vamos a ver algo más. Ricardo Soto, ¿se encuentra Ricardo? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con el punto 4, por favor. Ya. Compartidas aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas. De acuerdo a su característica y naturaleza, la reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. Muy bien. Al hablar de las competencias compartidas, estamos hablando de aquellas en las que van a tener reglamentación específica a nivel local. ¿Bajo qué condiciones y bajo qué características se va a trabajar alguna competencia ya en condiciones locales? ¿Que pueden ser similares a las de otros niveles? Sí. ¿Que pueden estar en coordinación con otros niveles? Sí. Pero la diferencia entre esta y la anterior es que en la anterior la legislación estaba a cargo del nivel central, en cambio en esta ya se define una legislación específica. Por ejemplo, el tema de tratamiento de vías interdepartamentales. A nivel departamental, la Asamblea establece el criterio, cuál va a ser el nivel de inversión, el porcentaje de inversión que se va a tener en las vías interdepartamentales, bajo qué condiciones va a ser la intervención, la entidad correspondiente, y establece este criterio. Pero, claro, se basa y coordina con los demás departamentos y con el nivel central del Estado. ¿Quién está ahora a cargo? La ABC, por ejemplo, que está relacionada con el tema de mantenimiento y atención de las vías interdepartamentales. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la gobernación? Debe de coordinar con esta entidad, pero para poder emitir la inversión en relación a este tipo de vías,
¿Quién tiene la potestad? La Asamblea Departamental. Ellos aprueban el presupuesto para establecer cómo se va a invertir esto. No está definido por el nivel central del Estado. Norma supletoria. ¿A qué se denominará la norma supletoria? Vamos a ver. Roxana Sánchez. ¿Se encuentra Roxana? Sí, licenciada. ¿Cómo está Roxana? Buenas tardes. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. De la 1, ¿verdad? De las dos. Ya. 1. El ordenamiento normativo del nivel central del Estado será en todo caso supletorio al de las entidades territoriales autónomas, a falta de una norma autonómica. Se aplicará la norma del nivel central del Estado con carácter supletorio. 2. Los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado y la presente ley, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma supletoria con la que se rijan en lo que no hubieran legislado los propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus competencias. ¿Qué significará esto? ¿Qué opina Roxana? ¿Qué significa esto? ¿Aló, Roxana está todavía en línea? Sí, licenciada. ¿Qué significará lo que acaba de leer Roxana? Creo que se nos fue Roxana. Decíamos que si bien la Ley Marco de Autonomía se ha lanzado, se ha aprobado y se ha puesto en vigencia, muchos municipios no están cumpliendo. El nuestro, por ejemplo, actualmente no tenemos carta orgánica municipal ni tenemos estatuto autonómico. Entonces, ¿qué hacemos los municipios y departamentos que no tenemos estos documentos? ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros? La ley prevé esta situación. Entonces dice que cuando una entidad territorial autónoma, llámese municipio o gobernación, no cuenta con este tipo de instrumento legal que le brinda la condición de autonomía, entonces va a tener que sujetarse a una ley supletoria. ¿Qué quiere decir ley supletoria? Significa ley eventual. ¿Qué es una ley eventual? Que mientras nosotros no tengamos una carta orgánica, nos vamos a tener que sujetar a ella. Y cuando tengamos la carta orgánica, dejamos de sujetarnos a esta ley para poder tener nuestra propia normativa adecuada a nuestra condición económica, social y cultural. ¿Cuál es la desventaja de la ley supletoria? Que es más o menos como la anterior ley de municipalidades que teníamos, ¿no? Recuerdan que decíamos que la ley de municipalidades tenía una desventaja, de que era similar para todos. No especificaba las condiciones ni resguardaba las condiciones particulares de cada municipio, sino que consideraba que todos tenían las mismas necesidades, las mismas potencialidades y la misma condición económica y cultural. Entonces, resulta que no apoyaba mucho, digamos, al desarrollo de normativas en el orden local. Hoy en día nosotros nos encontramos en esa situación. Nos tenemos que sujetar a una norma supletoria que es similar para todos los municipios, tanto de Oriente como de Occidente, que no tienen actualmente carta orgánica a nivel municipal. Entonces, la normativa, como les indico, establece el criterio de qué ocurriría con los municipios que no tienen carta orgánica. Como el caso de nosotros, nos estamos sujetando a una normativa general que va a ser temporalmente utilizada mientras no tengamos una carta orgánica.
Tenemos un contenido de los estatutos y cartas orgánicas. Este contenido está determinado en el artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías. Es un contenido que tiene 14 puntos para las cartas orgánicas. Estos 14 puntos son los que ustedes deben de controlar en la tarea que les he dado para desarrollar por grupo. Ahora me gustaría conocer qué problemas han tenido en el desarrollo de este trabajo, para que vayamos viendo cómo les podemos apoyar para desarrollarlo. ¿Han tenido algún problema? Me parece muy bien. ¿Qué decía la tarea? Por si acaso. Se les ha proporcionado una carta orgánica a cada uno de los grupos. En este ejemplar que se les ha dado, ustedes tienen que determinar el cumplimiento del contenido mínimo previsto por la Ley Marco de Autonomías, es decir, basarse en el contenido que vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué tienen que hacer? Idealmente podrían realizar una matriz similar a esta y copiar cada uno de los puntos que señala la ley e identificar en el contenido de la carta orgánica que les ha tocado si está plasmado y en qué lo podemos encontrarlo. Existe el artículo número 1 o existe por ejemplo, el punto 1, la identidad de la entidad autonómica. ¿Cómo se llama el municipio? El municipio se llama Potosí. Entonces, existe en el contenido de la carta orgánica, está en el artículo número 10, por decir. Entonces, está identificado que tiene. ¿Por qué tenemos que hacer esta comparación? Porque nosotros vamos a determinar si está en concordancia o no con la ley. ¿Qué tendría que ser lo ideal? Puede ser que la carta orgánica tenga más artículos de los que establece la ley. En la ley solamente establece 14 puntos. Puede ser que en el contenido de la carta orgánica se desarrollen más, pero tiene que estar plasmado los 14 puntos en ese contenido a pesar de que estén más puntos establecidos. Entonces debemos establecer si está en concordancia o no con el contenido de la ley marco. En el punto 2, identificación y valoración de las competencias. Hemos visto que existen 4 tipos de competencias. Entonces debemos de clasificar las competencias que tiene el municipio e identificar cuáles son compartidas, concurrentes, exclusivas, y vamos a determinar en un criterio de catálogo competencial cuáles son estas. Adicionalmente, les voy a pasar hoy día el catálogo actualizado. No me estaban enviando, por eso no se los pasé, pero les voy a pasar el catálogo validado para que ustedes lo puedan revisar y puedan ver en este catálogo cuáles son, por ejemplo, las condiciones que se tiene en algunas competencias relacionadas únicamente con el municipio y otras que tienen relación con la gobernación o con algún otro tipo de autonomías, como la original campesina o la regional. Entonces, les va a resultar mucho más sencillo el trabajo a partir de este catálogo competencial. Y finalmente, deben de generar una estructura orgánica tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. En la Carta Orgánica se establece cuáles son los niveles que debe asumir el Ejecutivo, quién estará a cargo del Ejecutivo, quién estará a cargo del Legislativo, cuántos concejales tendrán que tener y estos concejales, qué tipo de equipo técnico de respaldo tendrán que tener. Entonces, ustedes tienen que elaborar la estructura, es decir, un organigrama hacer su carta orgánica. No se olviden que esta práctica tiene una nota de 30 puntos sobre el segundo parcial. Vamos hablando un poco del contenido de los estatutos y las cartas orgánicas. Un primer punto que obliga a la ley a que se pueda considerar es la declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se plasma como un artículo dentro de la Carta Orgánica indicando la presente Carta Orgánica está sujeta a la siguiente normativa y tiene que tener en primera instancia la Constitución Política del Estado y un listado de todas aquellas normas en las que se está basando la Carta Orgánica. Luego tendrá que tener la identidad de la entidad autónoma, es decir, cómo se denomina ahora.
ya no se llama municipio de Potosí, ahora se denomina Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Entonces está cambiando de denominación. Ubicación de la jurisdicción territorial. En algunos casos han puesto el tema de las coordenadas, donde está ubicado el municipio. Inclusive en algunas cartas orgánicas van a poder además observar el tema de los límites. Limitan al norte, al este, al sudeste con tal municipio. Forman parte del departamento de. Entonces es importante establecer dónde se encuentra ubicado el municipio. Es un elemento, recuerdan, que hace el Estado, el territorio. Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades. Este es el punto que les va a servir para desarrollar la estructura orgánica, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Nos van a decir quién está a cargo del Ejecutivo. Tendrá que denominarse alcalde, alcaldesa, bajo qué denominativo está y quiénes son las personas que le colaboran. Se denominarán directores, jefes, secretarios, cuál será la estructura que guarda el municipio para el Ejecutivo. En el caso del Consejo Municipal, ¿cuál es la denominación? Se denominarán concejales y estos concejales, ¿cómo se distribuirán las carteras en el Consejo Municipal? Habrá un presidente, un vicepresidente, habrá un secretario general, ¿cómo se distribuyen? Además, en algunas cartas orgánicas muestran que están divididos en algunas comisiones. Entonces, es interesante poder mostrar ese tipo de estructura, ¿no? Muchas veces el Consejo Municipal, si tiene la condición económica necesaria, puede contratar asesores para cada uno de los concejales, dependiendo de la comisión en la que se encuentre. Entonces, también va a formar parte de esta estructura organizativa en la que se va a mostrar esa posibilidad. Formas de organización del órgano legislativo o deliberativo, ya decíamos, ¿no? Va a hablar en cuanto a cómo está organizado el Consejo Municipal. 6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las funciones ejecutivas, legislativas y deliberativas, su organización, procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato y todo lo demás. En este punto se va a decir qué características tiene que tener una autoridad para ser elegida como alcalde, qué características tendrá que tener un ciudadano para ser elegido como concejal. Es interesante porque en muchas cartas orgánicas, si bien la Constitución señala que todos los que habitamos somos bolivianos, si tenemos que participar en cualquier acto plebiscitario, sin embargo, en las cartas orgánicas, y van a encontrar en algunas, que se ha cerrado el criterio para la elección y han establecido el criterio de ciudadanía que sean nacidos en Potosí, por ejemplo, o que sean nacidos en el departamento de Potosí, que sean nacidos en el municipio de Potosí, que tengan una actividad laboral, que tengan una residencia fija de X años en la ciudad de Potosí. Entonces, como que van cerrando un poco el panorama para quienes pueden postularse a alcaldes y concejales. También establece cuál va a ser la función que va a cumplir cada una de las entidades. ¿Qué quiere decir esto? El Ejecutivo tiene como atribución de desarrollar la actividad como tal de inversión de los recursos económicos. El Ejecutivo es el que establece cuáles son los proyectos que se van a adjudicar, en qué condiciones se va a generar la convocatoria, cómo se ha calificado, quién ha quedado elegido para desarrollar un proyecto, una actividad, y cómo se le va a pagar, cuál va a ser el tratamiento financiero que se le va a dar a la persona que se ha adjudicado el proyecto. El legislativo no tiene por qué involucrarse en el trabajo del Ejecutivo. ¿Cuál es la actividad del legislativo? Aprueba el presupuesto, aprueba la designación de los montos para cada una de las actividades y proyectos. Y finalmente, firma y aprueba la firma de los contratos con los adjudicatarios. En esa parte le toca la verificación, de manera que establece si el procedimiento de contratación ha sido adecuado y finalmente aprueba si ha visto que es adecuado el proceso de contratación y la empresa responde al requerimiento del proyecto o la actividad,
y aprueba que se firme este contrato. Ese es el trabajo que se tiene que delimitar. Es importante porque ha ocurrido algunos casos en los municipios en los que el Ejecutivo asume los papeles del Ejecutivo. Busca financiamiento, aprueba proyectos, establece el parámetro de qué proyectos van a ir y qué proyectos no van a ir. Entonces, se va involucrando en la actividad del Ejecutivo. Y otras veces el Ejecutivo ya también es el que se involucra en la actividad del Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que da por aprobado algún contrato sin que el Legislativo lo conozca. Asume directamente una programación sin que el Legislativo haya verificado la congruencia de esa programación. Entonces, cada uno tiene su función y no pueden avasallar estas funciones. Por tanto, este punto es muy importante, establece las facultades que tiene cada uno de ellos. Disposiciones generales sobre planificación, administración de su patrimonio y régimen financiero, así como establecer claramente las instituciones y autoridades responsables de la administración y control de recursos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que establece cómo va a desarrollar la planificación, es decir, se va a sujetar a qué normativa para realizar la planificación. Hoy en día está ahora en vigencia la ley del SPIE, la 777. Entonces, el municipio se tiene que sujetar a ese sistema de planificación. Para el tratamiento administrativo y financiero, de la misma manera, ¿no? Tiene que estar regulado en función a lo que dice el ministerio en actividad y tiene que desarrollar las actividades relacionadas con el BIFE, por ejemplo, para poder desarrollar sus procedimientos de acuerdo a normativa. Previsión para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad. ¿Qué ocurre? Algunos municipios crecen y no cumplen o no pueden cubrir las actividades en su conjunto. Por ejemplo, el tema de tratamiento de residuos sólidos se supone que tiene que ser actividad del municipio, pero el municipio ha decidido desconcentrar a la entidad de aseo en Potosí. Entonces, este artículo, este punto, tiene esa previsión de que en algún momento, por ciertas condiciones económicas, técnicas, el municipio ya no se puede hacer cargo de alguna actividad, entonces esta actividad se va a desconcentrar en condiciones de entidad. Otra entidad que se ha desconcentrado, si no me equivoco, es la nueva terminal, que también tiene una carga significativa de personal y de recursos propios, entonces tiene la capacidad de sostenibilidad como para realizar su propia actividad, al igual que EMAP, ¿no? Mecanismos y formas de participación y control social. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quiénes va a reconocer el municipio como control social? Va a reconocer a los representantes de juntas vecinales, de distritos, a los comités cívicos, a qué tipo de entidades y bajo qué condiciones los va a reconocer. Va a reconocer, por ejemplo, al representante de los padres de familia, y así, en cada uno de los lineamientos de desarrollo, tanto en el productivo, en el social como en el cultural, vamos a tener una lista de representantes. Entonces, ellos van a formar parte del control social. Dado que ellos han establecido el cómo se tiene que conformar la Carta Orgánica, a la larga, la Carta Orgánica y su ejecución van a ser controlados también por estas personas. Entonces, estos se tienen que reconocer en la Carta Orgánica como control social. 10. El régimen para minorías, ya sean pertenecientes a naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos o quienes no son parte de ellas que habiten en su jurisdicción. ¿Qué tratamiento se va a dar a estos grupos reducidos en cada uno de los municipios? Siempre y cuando se puedan identificar, ¿no? Régimen de igualdad de género generacional y de personas en situación de discapacidad. Ya estamos empezando a definir políticas de apoyo en el sector social. ¿Qué tipo de políticas se van a considerar? Por ejemplo, ¿cómo se va a dar el tratamiento a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, a las mujeres y los niños? En Tarija, por ejemplo, en su Carta Orgánica se establece un criterio de respaldo y protección a los niños en edad escolar y se les brinda un bono adicional para que ellos se sientan motivados a continuar su formación.
Entonces, esta ya es una política que desprende justamente de este punto. ¿Cómo el municipio quiere brindar protección a esta población vulnerable? Relaciones institucionales del gobierno municipal. ¿Con quiénes va a poder coordinar el gobierno municipal? ¿Con qué tipo de entidades? Ese procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica total o parcial. ¿Bajo qué condiciones se va a solicitar una modificación de la carta orgánica? Tendremos que establecer, por ejemplo, el tema de si hay el 10% de la población que ha firmado un libro de actas y ha solicitado una modificación de algún artículo, entonces se somete nuevamente a un referéndum, o solamente por artículos, o de manera general. Entonces, ¿bajo qué condiciones la Carta Orgánica se va a modificar? 14. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica en correspondencia con lo establecido en la presente ley. Entonces, ¿bajo qué normativa se va a generar la regulación y transición? Vamos a pasar de una ley supletoria a una carta orgánica. Vamos a pasar de una ley supletoria a un estatuto autonómico. ¿Cómo se tiene que generar esto? ¿Quiénes tienen que asumir este papel? Entonces, todos estos elementos, sumados a los criterios competenciales, son los que van a conformar una carta orgánica municipal. Y estos son los que debemos verificar en la práctica que teníamos como parte de este tema. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al contenido del documento que tenemos que presentar? Muy bien, no tenemos ninguna duda. Vamos a ver, Edi Cayo, ¿se encuentra Edi? Edi no está ya en clases. Gustavo Caspa, ¿se encuentra Gustavo? Buenas tardes, Gustavo. ¿Alguna duda en cómo debemos desarrollar la práctica? Ya. ¿Qué es una competencia, Gustavo? A ver, dígame. En realidad, ustedes van a realizar la estructura en relación a lo que dice la Carta Orgánica. En la Carta Orgánica no hay una estructura orgánica como tal, solamente señala quiénes están a la cabeza y qué niveles se van a desprender de esta persona en el Ejecutivo. Y lo mismo ocurre en el Legislativo. Entonces, son dos estructuras orgánicas, Edi. Una para el Legislativo y otra para el Ejecutivo. Edi, ¿qué es una competencia? Perdón, Gustavo, ¿qué es una competencia? De las cartas orgánicas, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Muy bien. ¿Y en su carta orgánica ha podido identificar las competencias? Ya, pero ya tienen una idea, ¿no es cierto? Es el listado de las actividades puntuales que se señalan que tiene que cumplir el gobierno municipal en este caso. ¿A usted qué le ha tocado, carta orgánica o estatuto autonómico? ¿De qué municipio? Muy bien. Listo, entonces. Si no tenemos dudas, muy bien, Gustavo. Griselda Pimentel, ¿se encuentra Griselda? Griselda no está. Nicolás, ¿cómo está? Buenas tardes, Griselda. ¿Alguna duda en cuanto a la práctica, Griselda?
No, licenciada. ¿Todo bien o todavía no comenzaron con la práctica? Recién vamos a comenzar hoy por la noche, licenciada, porque estamos ocupados la mayoría de mi grupo. Ok, muy bien entonces. Bueno, vayan desarrollando el trabajito, no es complejo, pero sí es largo, entonces necesitan prestarle atención, no a último momento. Si no tenemos más dudas, entonces vamos a quedar en este punto Lice, por hoy. Dígame. en la primera parte hay que anotar para el contenido de Ley Marco de Autonomías los 14 puntos que mostró anteriormente y al lado vamos a indicar en qué artículos, digamos, está señalando si se cumple o no. Exactamente, eso. Y en el contenido de la Carta Orgánica van a poner además el resto de los puntos. ¿Qué puntos más están considerando en el contenido? Como puntos adicionales, digamos, que estén fuera de los 14 puntos que nos está dando Lice. Exactamente. Ya, de acuerdo, Lice, gracias. ¿Alguna otra consulta? No se olviden que de los 4 tipos de competencias, ustedes tendrían que identificar 3, ¿no? En las competencias de la Ley Marco de Autonomía, solamente 3 están relacionados con el tema de los municipios y las gobernaciones. Cuidado que hay alguna confusión. Muy bien, entonces si no tenemos más dudas, hoy día quedamos en este punto y nos vemos el día de mañana. Avancen en sus tareas, que les vaya bien con el mapa conceptual y continuamos con la clase el día de mañana. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta luego, licenciada. licenciada. Mañana, Lice. Hasta luego, licenciada.